el día de hoy vamos a hablar en un momento con el especialista de un tema muy interesante, las enfermedades raras o las enfermedades huérfanas, y se sabe incluso que la Organización Mundial de la Salud ha identificado cerca de 7.000 enfermedades raras o huérfanas que de alguna manera están afectando, se señala, de acuerdo a estas cifras, al 7% de la población mundial. ¿Qué tan recurrente, frecuente o prevalente es en nuestro país? ¿Se ha podido identificar? ¿Ya hay normativa al respecto de cómo darle seguimiento, tratamiento? Todo eso lo conversamos ahora con la doctora Milagros Dueñas. Ella es genetista del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. ¿Cómo está, doctora Dueñas? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantada de participar. A usted, doctora, muchísimas gracias. Y en principio, ¿no?, para que nos dé unas clases, porque aquí de lo que se trata es hacer docencia y enterarnos todos de los temas que se están abordando. ¿Qué es esto de las enfermedades raras, huérfanas? ¿De qué se trata cuando de repente alguien hace alusión a estas enfermedades o estas patologías? Sí, en realidad las enfermedades raras siempre han existido, lamentablemente, como su nombre lo dice, ¿no? Raras o huérfanas, por su poca frecuencia, muchas veces no son diagnosticadas y muchas personas que son afectadas realmente pueden incluso hasta fallecer sin un diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cómo se definen estas enfermedades raras? Básicamente por su frecuencia, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, afectan a menos de 1 por cada 2.000 habitantes, ¿no? Y esa es la cifra que internacionalmente se maneja. En Doctora, el Perú, Sí. en 2011 salió la ley 29698, que es la ley de atención preferente para los pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Perfecto. doctora, muy buenas tardes, le saluda Sara Usabá. Y justamente respecto de esta ley que ha salido el 2011 de atender a las personas que tienen enfermedades raras, hoy también actualmente en la vacunación se incluye también a las enfermedades raras. Y a veces hay personas que en realidad no lo entienden. ¿Por qué es que las personas con enfermedades raras o huérfanas tienen que tener una especial atención? Sí, realmente son un grupo muy vulnerable, entonces no tienen, afectan a diferentes órganos, la mayoría tienen un origen genético y ocasionan de manera muy común, muchas de ellas, discapacidad, se asocian a una mayor mortalidad, una mayor morbilidad. Muchas de ellas pueden afectar incluso problemas a nivel respiratorio, ¿no? Entonces es un grupo que lo hace más vulnerable a esta infección por COVID-19. Lógicamente, así como están priorizados los adultos mayores, ¿no?, los grupos de riesgo, ellos también están priorizados para la vacunación. Y es por eso que desde hace casi unas semanas empezó la vacunación con ellos. Doctora, ¿y cómo es el proceso de una persona, ¿no?, de un paciente, para llegar a ser determinado o diagnosticado como de repente con una enfermedad rara o huérfana? Imaginamos que el tema debe ser bastante largo, tortuoso, hasta que se pueda dar con la patología real, ¿no? Imaginamos que deben estar dando tumbos de especialistas en especialistas hasta que por fin se le da el diagnóstico, y ahí viene otra gran incertidumbre, ¿no?, con el tema del tratamiento. ¿Cómo se da esto? Sí, realmente las familias y los afectados padecen de mucho tiempo de andar de un médico tras otro por los síntomas, ¿no? Que en un inicio puede que no se tomen, que se tomen como algo inespecífico hasta que llegan a alguien que lo sospecha y lo deriva a algún especialista o le hace alguna prueba para un diagnóstico. Entonces, más o menos se dice que hay un retraso de diagnóstico de alrededor de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, desde que se manifiesta la enfermedad hasta que llega a diagnosticarse, ¿no? Entonces, aquí en Perú quizás incluso puede ser un poco más dependiendo del tipo de enfermedad, porque el acceso a las pruebas genéticas aún es limitado, ¿no? Son pruebas de alto costo y muchas veces hay que enviar al extranjero para poder hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Doctora, de hecho las enfermedades raras o huérfanos es una lista amplia de enfermedades, pero tal vez en común tienen dificultades, no sé, en tratamiento, en acceso a medicinas, en costos. ¿Cuáles serían, digamos, las dificultades mayores que tienen las personas que padecen ese tipo de enfermedades? Sí, para empezar, como son poco frecuentes, entonces muchos profesionales de la salud pueden estar tratando, pueden estar evaluando a un paciente con enfermedad rara, pero si no la conocen, no la van a sospechar e incluso no la van a derivar, ¿no? Entonces, usualmente afectan al 80%, se manifiesta en etapa pediátrica, entonces hay niños con retardo del desarrollo, por ejemplo, pero por ahí le dicen, no, hay que esperar, es normal, entonces van pasando algunos años, ¿no? Otra característica, entonces, además de
la demora en el diagnóstico es las dificultades para el tratamiento. No todas tienen un tratamiento, algunas de ellas sí lo tienen, un tratamiento específico, en otros casos es un tratamiento de soporte que incluye evaluación por diferentes especialidades de acuerdo a los síntomas que tengan, que sería un manejo de soporte, ¿no? Terapia física. Y en algunos casos donde requiere un medicamento específico, estos medicamentos huérfanos usualmente son de muy alto costo también, porque la industria internacional lo fabrica para un número muy reducido de pacientes, entonces el costo de producción es muy alto, ¿no? Doctora, y yendo justamente a eso, a la parte de lo que es el tratamiento, ¿no? Si incluso ahí tiene un abordaje farmacológico y todo, ¿qué es lo que dice la normativa a propósito de estos pacientes? ¿Ellos tienen asegurado la cobertura de salud en el caso de salud, en el caso del SIS? ¿Cómo se da este tratamiento? Claro, bueno, de acuerdo a la ley y luego el reglamento que salió en el 2019, cada institución prestadora de salud, ya sea MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, debe brindar un tratamiento para estos pacientes, ¿no? Luego salió un listado que se ha actualizado en el año 2020, ¿no? Donde solo, como ustedes bien mencionaron, eran entre 6.000 a 8.000 enfermedades raras, pero en ese listado hay solo 473 códigos, ¿no? Que se ha elaborado de una manera, pues, en base a la estadística que hay propia, ¿no? De MINSA, los códigos CIE-10 de las atenciones, y de ahí se ha seleccionado, ¿no? Pero son muchos más. Entonces, obviamente, los que están en ese listado tienen como una prioridad, pero si por ahí hay un paciente con una enfermedad rara que no está en ese listado, igual, ¿no? Hay un sustento de su médico para que pueda pedir ese tratamiento. El problema es... en teoría sí debería cubrirse, el problema es que como son medicamentos que no están en el petitorio farmacológico, entonces no están disponibles y uno tiene que hacer otros trámites como médico tratante para, por ejemplo, a nivel de salud hay una institución que es el IETSI, ¿no? La Institución de Evaluación de Tecnologías Sanitarias e Investigación. Entonces, cuando hay un medicamento que no está en el petitorio, yo tengo que hacer un sustento para que ellos puedan evaluar y ellos hacen una revisión sistemática, ¿no? Con sus expertos y también convocan al área usuaria para poder hacer un dictamen. Y de acuerdo a la evaluación, ¿no? De toda la información científica, ellos concluyen si este medicamento realmente va a ser útil o no para el paciente. Entonces puede que lo aprueben y en otros casos puede que no, ¿no? Porque ya, bueno, es una entidad que va a evaluar esos medicamentos. Doctora, nos comenta que justamente el diagnóstico tardío es una de las primeras barreras que tienen este grupo de personas. ¿Hay alguna manera de poder reducir estos tiempos? Lo pregunto porque usted, por ejemplo, es genetista, ¿no? Entonces, un pediatra que, digamos, está demorando cuánto tiempo en dar solución a un síntoma que tiene un paciente, es momento de decir, ok, vamos a consultar a un genetista. Lo mismo los padres de familia, ¿no? O sea, si yo recibo un tratamiento de mi pediatra, no me está resultando, ¿en qué momento yo tengo que pensar en buscar a un genetista? Claro, hay ciertos criterios que hacen sospechar o que ameritan al menos una evaluación por un especialista, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los niños con retardo en desarrollo psicomotor, es decir, que no están cumpliendo los hitos de desarrollo que deben, ¿no? A cada edad, caminar, hablar, etcétera, o que tengan malformaciones congénitas también entran dentro de este grupo, deberían todos ser evaluados por un especialista. En el caso de adultos, por ejemplo, adultos jóvenes que tienen cáncer a los 20 o a los 30 años, ¿no? O una historia familiar de que se van repitiendo, ¿no? La misma enfermedad en el padre, en los hermanos, o parejas, por ejemplo, que tienen abortos frecuentes o un hijo fallecido en los primeros días de vida y así, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que sale del desarrollo, de la evolución normal, debería pasar por un especialista, sobre todo si hay varios síntomas que no se explican por una de estas enfermedades comunes. Ahora, doctora, justamente algo interesante, ¿no? Porque estamos hablando del tema de las enfermedades raras, huérfanas, y pensamos, ¿no? Instantáneamente en tema de niños, ¿no? De repente en la asesoría pediátrica, si es que de repente se presentan estos síntomas en los niños, en los pequeñitos. Puede haber enfermedades raras que se presenten o aparezcan, ¿no? De pronto ya en la adultez o de repente en la fase de adulto mayor y ser consideradas raras, huérfanas. Sí, claro, en realidad puede presentarse en cualquier edad, pero casi en el 80% se presenta en la edad pediátrica, ¿no? Y hay un pequeño porcentaje que van en adultos o incluso adultos mayores. A veces diagnosticamos a un niño y a partir del estudio familiar, de la elaboración del heredograma, que es una herramienta muy útil para los genetistas, vamos identificando que a partir de ese caso índice resulta que hay como 8 miembros afectados en la familia, ¿no? Y no lo sabían.
Es que de repente tienen síntomas más leves. Claro, o sea, no estamos exentos a de repente en algún momento Claro. presentar nosotros también una enfermedad rara. Por eso es tan importante cuando sentimos que algo no está bien en nuestro Exacto, no cuerpo, normalizarlo. acudir al médico y no normalizarlo, que eso es Exacto, algo que los a veces malestares. ocurre con frecuencia, lamentablemente porque muchas veces no tenemos el acceso y más aún ahora en pandemia. Doctora, pero estas enfermedades raras o huérfanas, ¿tienen cura? ¿Alguna tiene cura o por lo general conviven con la persona toda la vida? Sí, como en su gran mayoría, casi el 80-90%, tienen un origen genético, entonces no van a tener una cura realmente, ¿no? Porque la lesión está en el ADN, ¿no? Claro. Entonces, solo tienen tratamiento de soporte, por ahí un tratamiento específico, por ejemplo, una deficiencia de una enzima, y el tratamiento es la reposición de esa enzima por infusión endovenosa cada cierto tiempo. Claro, doctora. La gran mayoría. Tal vez podría explicar brevemente, ¿no? Una descripción muy breve para las personas que nos están viendo y que de pronto nunca han visto ni han escuchado de alguna enfermedad rara. ¿Cómo es este proceso? Descríbanos alguna enfermedad rara que usted conozca o que atienda con frecuencia o con más frecuencia, ¿no? Sí. Sí, en realidad hay muchas, pero por ejemplo nosotros manejamos enfermedades de depósito lisosomal, que dentro de la célula tenemos una estructura que son los lisosomas y que son como una organela que hace el reciclaje de la célula. Entonces ahí tienen como 20 enzimas. Falta una enzima y empieza una enfermedad, ¿no? Podrían ser las mucopolisacaridosis, podría ser la enfermedad de Pompe. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Pompe, que es una enfermedad lisosomal y que afecta principalmente a nivel muscular. Entonces las personas, usualmente adultos, ya empiezan a manifestar debilidad muscular que va a ser lentamente progresiva en el transcurso de los años y luego puede afectarse también el diafragma, ¿no? Entonces luego tienen problemas de ventilación y van a requerir un soporte ventilatorio, sobre todo en las noches. El tratamiento en este caso es la enzima que le vamos a infundir cada 2 semanas, ¿no? Que es la L-glucosidasa alfa, y estos pacientes con ello tratamos de que su enfermedad no progrese, ¿no? Entonces que se estabilice y que tenga una calidad de vida y una expectativa de vida mucho mayor, ¿no? Eso es como un tratamiento continuo, ¿no? ¿Y se ha logrado determinar, doctora, algún tipo de factor de riesgo? En algún momento me pareció leer que el hecho de que los padres sean añosos, es decir, que de repente tengan ya mucha edad, podría predisponer a que la criatura, el hijo, pueda justamente presentar algún tipo de enfermedad rara, huérfana, o incluso se hablaba de enfermedades raras, huérfanas, en regiones donde de repente por ahí pues se emparentaban entre familias, ¿no? La consanguinidad. ¿Se ha logrado establecer algún tipo de patrón siquiera como para poder evitar esas situaciones? Sí, realmente lo que les comento es la situación aquí en Lima. La situación en provincia es mucho peor aún porque no hay especialistas de genética, por ejemplo, en provincia. Solo en Junín y en Cusco hay uno y nosotros somos alrededor de 30 a nivel nacional. Todos los demás estamos en Lima. Y algunos factores de riesgo, ¿no? Para estas familias, sobre todo, como bien lo mencionó, la edad. Después de los 35 años aumenta el riesgo para problemas cromosómicos como el síndrome Down y otras trisomías 13, 18, y en los varones también, ¿no? A partir de los 40 sobre todo aumenta un riesgo de manera exponencial para problemas génicos, ¿no? Como la talla baja, la condroplasia, incluso el autismo, problemas psiquiátricos, ¿no? Otro factor de riesgo, también lo mencionaste, es la consanguinidad. O sea, cuando se casan, por ejemplo, entre primos hermanos, ¿no? Entre tíos, sobrinas. Entonces, podemos nosotros compartir ciertos rasgos familiares, pero también podemos compartir otras variantes que me van a predisponer a una enfermedad genética en mi descendencia. Esos son los dos principales. Por ahí también, en el caso de malformaciones congénitas, la deficiencia de alguna vitamina, las infecciones virales, la desnutrición, aspectos sociodemográficos también. ¿El consumo de alcohol o, por ejemplo, de drogas también podría ser un factor de riesgo? Sí, claro, ahí va a ocasionar no un problema genético específico, pero sí malformaciones, ¿no? Sobre todo si son durante el embarazo, ¿no? Pueden ocasionar retardo mental, malformaciones a nivel del sistema nervioso, o sea, a nivel cerebral o cardíaco, ¿no? Qué importante. Entonces, doctora Dueñas, ahí nos pone también usted en relieve, ¿no? El tema de que las personas tengan una concepción planificada en la cual ambos, ¿no? Papá, mamá, mujer, varón, puedan incluso establecer y estar bien de salud para procrear. Doctora Dueñas, queríamos terminar esta conversación con usted dándonos, o usted que nos brinde, por favor, recomendaciones finales, puntuales o ideas fuerzas en relación a este tema de la cual pues todos tenemos que llamarla a la conciencia en la población. Sí, claro. Entonces, lo más importante es la educación, ¿no? Entonces, la educación en estas enfermedades raras a los profesionales de la salud, de todo, sobre todo en atención primaria, ¿no? De todas las regiones, porque si ellos no conocen, no lo van a sospechar. Entonces, primero es aprender
de qué se tratan estas enfermedades, cómo se manifiestan, cuándo sospecharlas. Igual a las familias, ¿no? Las familias también pueden involucrarse y si notan algo que no está bien en su bebé, entonces pedir a su pediatra que lo deriven a un especialista. Otro punto importante, además de la educación también, es... trabajar sobre el acceso a las pruebas diagnósticas, ¿no? Mientras no tengamos un acceso a pruebas diagnósticas, aún teniendo sospecha, no vamos a poder confirmarlo, ¿no? Todavía hace falta muchos laboratorios de genética molecular, sobre todo en hospitales públicos, ¿no? Y trabajar en la parte de tratamiento también. Estos medicamentos son muy costosos y eso limita mucho el acceso. O sea, nadie puede comprar un medicamento huérfano. Usualmente lo hace de salud, por ahí el MINSA, pero aún los fondos son muy escasos. Y en esos últimos 2 puntos pues tiene mucho, ¿no?, que ver en la gestión de las autoridades. Muchísimas gracias, doctora Milagros Dueñas, genetista del Hospital Edgardo Rebagliati, y quien estuvo el día de hoy haciendo docencia pues con todos nosotros ahorita en relación a las enfermedades raras, huérfanas. Qué importante lo que decía, ¿no? Y lo que incluso tú precisabas, no normalizar incluso los malestares, las molestias, en mayor razón pues en las criaturas, en los niños y también en los adultos. Sin duda, Jennifer, nos falta mucho todavía por avanzar en los aspectos de salud, pero en realidad en el fondo me siento tranquila de saber que en nuestro país contamos con buenos profesionales y con especialidades genéticas, por ejemplo, en este caso, que contribuyen con este grupo de personas que por supuesto todavía falta muchísimo más para poder ayudarlos, pero en buena hora que poco a poco al menos vamos avanzando, ¿no? Dentro de todo, incluso nosotros, ¿no?, tratamos incluso de ayudar, ¿no?, visibilizando esta realidad de tantísimas personas. Ahora sí, momento de hacer una pausa, pero...